Tema 20. Espacios de interés internacional, los espacios polares y el espacio ultraterrestre. Apartado 1. Los espacios polares. Se entiende por territorios polares los espacios comprendidos entre los dos polos y los 66 grados y 33 minutos de latitud norte y los 60 grados de latitud sur respectivamente. El primero se conoce por región ártica y el segundo como región o continente antártico. Veamos primero el Ártico. Para la región ártica se ha empleado el llamado principio de los sectores. Dicha teoría consiste en atribuir a cada estado con litoral en el océano glacial ártico la soberanía sobre todas las tierras comprendidas en un triángulo cuya base está formada por las costas de los estados, el vértice es el polo norte y los lados los meridianos que pasan por los dos extremos del litoral de cada estado. Mediante esta teoría se proyecta la soberanía de los ribereños sobre todas las tierras e islas situadas dentro de su sector, pero en ningún caso sobre las aguas y hielos del mismo. En cuanto a los espacios marítimos y las formaciones de hielo del Ártico, más allá del mar territorial, zona contigua, plataforma continental y zona económica exclusiva de los ribereños, quedan sujetos al régimen propio de los espacios comunes o de interés internacional, formando parte de la alta mar y de la zona internacional de los fondos marinos y oceánicos. Y respecto a la Antártida, el Tratado Antártico surge de la necesidad de alcanzar un compromiso sobre las diferencias territoriales planteadas, así como de procurar una adecuada protección del frágil medio ambiente antártico. Entre los compromisos y objetivos fundamentales que se recogen en el tratado destacan los siguientes. A. El compromiso de que la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, prohibiéndose toda medida de carácter militar. B. La posibilidad de enviar personal o equipos militares, pero solo para realizar investigaciones u otros fines pacíficos. C. Promover la cooperación internacional en la Antártida a base de intercambios de información. D. Se prohíben las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radioactivos. Y la E. Las partes en el tratado tendrán derecho a designar observadores que podrán llevar a cabo las inspecciones previstas en el propio acuerdo, para lo que tendrán libertad de acceso a todas las regiones. Las partes que podrán participar en las reuniones consultivas son los 12 estados contratantes originales del tratado y aquellos otros estados que se hayan adherido al mismo, siempre y cuando demuestren su interés en la Antártida mediante la realización de investigaciones científicas importantes. En el marco de las reuniones consultivas se han adoptado un gran número de recomendaciones relativas a la cooperación en la Antártida. Estas recomendaciones son adoptadas por unanimidad y deben ser aprobadas por todas las partes consultivas y tienen valor jurídico de verdaderos acuerdos internacionales. Apartado 2. Instrumentos internacionales que componen el derecho del espacio ultraterrestre. Ante el espectacular desarrollo de las actividades estatales en el espacio ultraterrestre, se inicia a finales de los años 50 la elaboración de construcciones jurídicas de diferentes autores e instituciones para reglamentar la materia. En la preparación de los instrumentos internacionales debemos destacar la Organización de las Naciones Unidas, que en el año 1959 creó la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos mediante la Resolución 1472 de la Asamblea General. Sobre esta base, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado importantes resoluciones en la materia que darían paso a la entrada en vigor de los distintos instrumentos convencionales que componen el derecho del espacio ultraterrestre y que son las siguientes. La Resolución 1962 de la Asamblea General sobre la Declaración sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre.
La resolución 2222, en la que se recoge el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. La resolución 2345, en la que se recoge el acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. La resolución 2777, en la que se recoge el convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales. La resolución 3235, en la que se recoge el convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, y por último la resolución 34/68, en la que se recoge el acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Apartado 3. Concepto y delimitación del espacio ultraterrestre, la órbita geoestacionaria. Los instrumentos internacionales que conforman el derecho del espacio ultraterrestre no aportan una definición de este espacio, ni tampoco facilitan una determinación de sus límites con relación al espacio aéreo. A nivel doctrinal se han defendido muchas teorías que se resumen en las que se basan en criterios científicos, las que se basan en criterios funcionales y las que se basan en criterios zonales. En cualquier caso, sigue pendiente solución la cuestión de determinar las fronteras entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Además, se ha suscitado un problema particular relacionado con la llamada órbita geoestacionaria, o más específicamente órbita de los satélites sincrónicos geoestacionarios. La órbita geoestacionaria se sitúa a 35.871 kilómetros sobre la línea ecuatorial de la Tierra, y en ella el periodo de rotación de un satélite artificial es sincrónico y por tanto es igual respecto al periodo de rotación de la Tierra alrededor de su eje. Esta órbita constituye un recurso natural excepcional y de gran interés para diversas técnicas espaciales, y aunque no es un recurso agotable, tampoco es un recurso natural ilimitado. Por ello, se persigue en la actualidad articular un régimen equitativo para la utilización de la órbita geoestacionaria, en la medida en que, tratándose de un recurso natural limitado, está fuertemente saturada por la colocación de satélites de países desarrollados. Apartado 4. Principios contenidos en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. Los grandes principios que rigen el derecho del espacio ultraterrestre vienen definidos en el Tratado General del Espacio de 1967. Dicho tratado establece que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre deberá hacerse en provecho y el interés de todos los países, sea cual fuera su grado de desarrollo económico y científico, e incumbe a toda la humanidad. Sobre esta base, los grandes principios recogidos en el tratado son los siguientes. 1. El de libertad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre a todos los estados sin discriminación. 2. El de igualdad en la exploración y utilización. 3. El de no apropiación. 4. El de utilización para fines pacíficos, ya que se prohíbe expresamente la colocación en órbita de armas nucleares ni de otro tipo de destrucción masiva. 5. El principio de imputabilidad de responsabilidad a los Estados por las actividades que realicen en el espacio ultraterrestre sus organismos gubernamentales o no gubernamentales. 6. El principio de cooperación y asistencia mutua. Y por último, 7. El principio de subordinación al derecho internacional. Apartado 5. La Luna y los cuerpos celestes. El Tratado de 1967 contiene amplias referencias a la Luna y otros cuerpos celestes, siéndoles aplicables los principios que rigen en general en el espacio ultraterrestre.
La llegada del hombre a la Luna en el año 1969 suscitó la necesidad de proceder a una regulación más detallada, adoptándose en 1979 el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. En el acuerdo de 1979, que resulta de aplicación a la Luna y otros cuerpos celestes del Sistema Solar distintos de la Tierra, se persiguen 4 objetivos fundamentales. 1. Evitar que la Luna se convierta en zonas de conflictos internacionales. En el acuerdo se dispone que todos los estados partes utilizarán la Luna exclusivamente con fines pacíficos, prohibiéndose recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y poner en órbita alrededor de esta objetos portadores de armas. 2. Favorecer la igualdad entre los estados en la exploración y utilización de la Luna y otros cuerpos celestes. Los estados partes tienen derecho a explotar y utilizar la Luna sin discriminación de ninguna clase y sobre una base de igualdad, a cuyo efecto se declara que la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad, no pudiendo ser objeto de apropiación nacional mediante reclamaciones de soberanía. 3. Regular los beneficios que se puedan derivar de la exploración y explotación de sus recursos naturales. La exploración y utilización de la Luna incumbirá a toda la humanidad y se efectuarán en provecho y en interés de todos los países. Y por último, 4. Promover el máximo grado de cooperación internacional. Todas las actividades relativas a la exploración y utilización de la Luna seguirán por el principio de la cooperación y la asistencia mutua. Apartado 6. Las personas y los objetos en el espacio ultraterrestre. Aunque el espacio ultraterrestre es considerado como patrimonio común de la humanidad, no pudiendo ser objeto de apropiación nacional, los estados partes en cuyo registro figure un objeto lanzado al espacio ultraterrestre retendrán su jurisdicción y control sobre tal objeto, así como sobre todo el personal que vaya en él mientras se encuentre en espacio ultraterrestre o en su cuerpo celeste. Por objeto espacial, el Tratado de 1967 se refiere a los objetos lanzados al espacio ultraterrestre, incluso los objetos que hayan descendido o se construyan en un cuerpo celeste. Por su parte, el Acuerdo sobre la Luna de 1979 elude a los vehículos espaciales, el equipo, el material, las estaciones y las instalaciones que se encuentren en la Luna. Se podría afirmar que un objeto espacial es todo objeto lanzado en órbita terrestre o más allá, con todas sus partes componentes, incluidas aquellas que se separen o se desprendan del mismo, así como los objetos que hayan descendido o se construyan en un cuerpo celeste, incluidos los vehículos espaciales, el equipo, el material y las estaciones. De la misma forma, el término persona o personal tiende a admitirse que se refiere a todas las personas que viajen en un objeto espacial. En cuanto al salvamento y devolución de personas y objetos, en el Tratado de 1967 se establecía como deber fundamental la cooperación en materia de salvamento de astronautas y devolución de objetos lanzados al espacio. La adopción del Acuerdo sobre el salvamento, la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1968 desarrolló y concretó aquella obligación al establecer que en caso de que un Estado parte sepa o descubra que la tripulación de una nave espacial ha sufrido un accidente, se encuentra en situación de peligro o ha realizado un aterrizaje forzoso en un territorio colocado bajo su jurisdicción, o que un objeto espacial ha vuelto a la Tierra y se encuentra colocado en alguno de esos espacios, queda sujeto a los siguientes deberes. 1. Notificarlo a la autoridad de lanzamiento y al Secretario General de las Naciones Unidas. 2. Prestar la asistencia y ayuda necesarias para salvar la tripulación y adoptar las medidas factibles para recuperar el objeto espacial.
3. Devolver con seguridad y sin demora la tripulación a los representantes de la autoridad de lanzamiento. Y 4. Restituir el objeto espacial a petición de los responsables del lanzamiento. Estas disposiciones resultan completadas por la regulación sobre la asistencia y ayuda a las personas que se encuentran en el espacio ultraterrestre y en los cuerpos celestes y la restitución de objetos en dicho espacio, contenida en el Tratado de 1967 y el Acuerdo sobre la Luna de 1979. En el Tratado de 1967 se disponía que al realizar actividades en el espacio ultraterrestre y en los cuerpos celestes, los astronautas de un estado parte en el tratado deberán prestar toda la ayuda posible a los astronautas de los demás estados. El Acuerdo sobre la Luna en 1969 dispone también que los estados partes adoptarán todas las medidas para proteger la vida y la salud de las personas que se encuentran en la Luna. Y respecto del registro de objetos, la aplicación del derecho internacional que rige la exploración y utilización del espacio ultraterrestre hace necesario identificar los objetos espaciales lanzados al espacio y, por tanto, al estado responsable de lanzamiento. El Convenio sobre el registro de los objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1975 establece un sistema obligatorio de registro, disponiendo que los estados que lancen o promuevan el lanzamiento de un objeto espacial en órbita terrestre o más allá registrarán el objeto espacial por medio de su inscripción en un registro apropiado que llevarán a tal efecto. Además, todo estado de registro proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas información sobre cada objeto espacial inscrito en su registro. Junto a esos registros funcionales, el Secretario General de las Naciones Unidas llevará un registro central de los objetos lanzados al espacio ultraterrestre. En España, por el Real Decreto 275/1995, se crea el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre. Apartado 7. Cooperación internacional y aplicaciones de la tecnología espacial. El objetivo de cooperación trasciende en el ámbito de la exploración en el espacio, pudiendo destacar el interés que encierra la construcción de una estación espacial internacional destinada a funciones de carácter científico y comercial. La cooperación internacional institucionalizada se presenta como un instrumento absolutamente necesario para regular las múltiples aplicaciones que permite la tecnología espacial. De entre las aplicaciones de la tecnología espacial, la que se utiliza más ampliamente y con más frecuencia es la de telecomunicaciones por satélite. A este respecto, la Unión Internacional de Comunicaciones asigna, coordina y registra las radiofrecuencias y posiciones en la órbita geoestacionaria para los diversos servicios de comunicaciones en las que se utilizan técnicas espaciales. Otra importante tecnología espacial es la televisión directa por satélite. La aparición de satélites de teledifusión directa motivó que la Unión Internacional de Telecomunicaciones adoptase ciertas reglas técnicas tendentes a racionalizar la utilización del espacio y de las frecuencias radioeléctricas. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 37/92 sobre los principios que deben regir la utilización por los Estados de satélites artificiales de la Tierra para transmisiones internacionales directas de televisión, la cual establece que todo Estado que se proponga establecer un servicio de transmisiones internacionales directas de televisión mediante satélites o autorizar su establecimiento, notificará sin demorar su intención al Estado receptor e iniciará consultas con él si éste lo solicita. Otra aplicación de la tecnología espacial es la de la observación de la Tierra. La teleobservación terrestre desde el espacio y mediante satélites constituye una realidad práctica con implicaciones jurídicas.
Esta actividad permite observar amplias zonas del planeta y por tanto los territorios de cualquier estado, lo que ha suscitado ciertas dificultades jurídicas y de soberanía que se podrían concretar en torno a las 4 cuestiones siguientes. 1. Libertad de observación del territorio de cualquier estado. 2. Autorización del estado observado previa a la difusión de los datos. 3. Condiciones en las cuales el estado observado puede tener acceso a los datos nativos a su territorio. Y 4. Responsabilidad internacional por la difusión realizada por los estados observantes. El principio de libertad de exploración del espacio ultraterrestre choca con el principio de la soberanía estatal, exigiéndose por ello el previo consentimiento del Estado observado. Según la resolución 41/65, el Estado observado tendrá acceso a los datos que se hayan obtenido sin discriminación, así como las informaciones analizadas disponibles relativas a su territorio que estén en posesión de cualquier otro Estado que participe en las actividades de teledetección. Apartado 8. Responsabilidad internacional por actividades realizadas en espacio ultraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, arreglo de controversias. Las actividades desarrolladas por los estados y organizaciones internacionales en el espacio ultraterrestre pueden ocasionar serios daños tanto en la Tierra como en el propio medio exterior. De ahí la necesidad de elaborar normas y procedimientos internacionales eficaces sobre la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, capaces de asegurar el pago de una indemnización plena y equitativa a las víctimas de tales daños. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 dispone que los Estados partes serán responsables internacionalmente de los daños causados por objetos lanzados al espacio ultraterrestre. El Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales de 1972 dispone la responsabilidad internacional del Estado de lanzamiento por los daños causados por dichos objetos, pudiendo aplicarse las disposiciones a cualquier organización internacional intergubernamental que se dedique a actividades espaciales. En el Convenio de 1972 se distinguen dos supuestos de responsabilidad: la responsabilidad absoluta por los daños causados por un objeto espacial en la superficie de la Tierra o a las aeronaves en vuelo, lo que genera una responsabilidad objetiva o por riesgo para el Estado que ha lanzado dicho objeto espacial y que ha causado daños. Y después tenemos la responsabilidad por culpa, que es cuando el daño se produce fuera de la superficie de la Tierra y afecta a un objeto espacial de un estado de lanzamiento o a las personas o a los bienes a bordo de dicho objeto espacial. Cuando de los daños sufridos por un objeto espacial de un estado de lanzamiento causados por un objeto espacial de otro estado de lanzamiento se deriven daños para un tercer estado o para sus personas, los dos primeros estados serán responsables solidariamente ante ese tercer estado. Un Estado quedará exento de la responsabilidad absoluta en la medida en que demuestre que los daños son total o parcialmente resultado de negligencia grave o de un acto de omisión cometido con la intención de causar daños. El Estado que haya sufrido daños o cuyas personas los hayan padecido podrán presentar por vía diplomática una reclamación de indemnización por tales daños al estado de lanzamiento. La indemnización que estará obligado a pagar el estado de lanzamiento se determina conforme al derecho internacional y a los principios de justicia y equidad a fin de reparar los daños. Cuando las reclamaciones presentadas no sea posible resolverlas en el plazo de un año por medio de negociaciones diplomáticas, se constituirá una comisión de reclamaciones compuesta por 3 miembros. La comisión de reclamaciones determinará la cuantía de la indemnización, siendo su decisión firme obligatoria si así lo han convenido las partes.
El Acuerdo sobre la Luna de 1939 declara que los Estados partes serán responsables internacionalmente de las actividades nacionales que se realicen en la Luna.